Hola, gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a contar lo que hicimos con homeopatía en Garrapata. Y bueno, vamos a ver. La homeopatía la descubrió este médico, Hahnemann, hace un tiempito, hace más de 200 años. La descubrió de una forma bastante casual. Estaba un poco desconforme con lo que se hacía en medicina en esa época y dejó de ejercer la medicina a pesar de que era un buen médico y dio con la homeopatía de una manera bastante particular. La homeopatía se basa en un principio muy antiguo, hipocrático, un enunciado de Hipócrates, que habla sobre las sustancias y las acciones que tienen las sustancias en el cuerpo. Él tomó ese enunciado y lo explotó, empezó a experimentar con distintas sustancias en sí mismo y en gente de su familia, y ahí fue viendo que las sustancias en determinadas dosis tienen un efecto en el organismo, y el enunciado hipocrático decía que esas mismas sustancias podían curar esos mismos síntomas que se presentaban en una persona sana. Ahí nació la homeopatía. Las sustancias que usa la homeopatía son de los tres reinos: animal, vegetal y mineral. Hoy día hay más de 4.000 sustancias homeopáticas que se conocen y se usan en todo el mundo, y cada día se descubren nuevas sustancias, nuevas propiedades, vegetales, animales, minerales. Es un campo enorme, todo el tiempo se está experimentando y buscando. Para que sea homeopatía, para que pueda tener la definición de homeopatía, tiene que ser de los tres reinos, del reino vegetal, mineral o animal, y tiene que estar, para atrás, ¿cuál es? ¿Esto? Tiene que tener sí o sí una dilución muy, muy grande y una succión. La sustancia homeopática es una sustancia que está tremendamente diluida y dinamizada. La dinamización es ese golpe que se le hace entre paso y paso. Y siempre la dilución del medicamento es secuencial. Siempre se pasa de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, y así secuencialmente la sustancia cada vez va agarrando más potencia. La homeopatía lo que hace es genera un estímulo en un animal. La homeopatía de por sí no mata nada, no tiene manera de ser un agente que mate una garrapata. La homeopatía lo que hace es generarle al organismo una respuesta, un estímulo, y el organismo reacciona a esa sustancia, y ahí ese es el efecto que se ve en el animal. La homeopatía se puede usar y se usa en la mayoría de los países del mundo en cualquier especie y en cualquier sistema productivo, eh, siendo el homeópata el que defina, o los productores los que definan el caso que se quiere usar para determinado caso. Se ha aumentado mucho el uso de la homeopatía en muchos lugares, ha crecido muchísimo. Eso quiere decir que la terapéutica ha respondido muy bien, y Brasil está bastante avanzado en la parte de la homeopatía veterinaria, porque tiene una gran cantidad de laboratorios al día de hoy trabajando y brindando productos prontos para un sinfín de enfermedades y un sinfín de especies, muchísimas. Las ventajas de la homeopatía es que es una terapéutica que es tremendamente natural, al ser una sustancia que está muy diluida, no ejerce ningún tipo de toxicidad ni para el animal, ni para el ambiente, ni para el hombre. Y tampoco ejerce una contaminación o una afectación a la persona que trabaja con ella, o ningún riesgo de intoxicar al animal ni dejar residuos en la carne. Podemos tratar, y se usa también para tratar enfermedades que no tienen mucho tratamiento, con terapias normales, como un estrés, bajarle un estrés a un bovino, o tratar la sodomía en novillos, que es algo que se usa mucho en Brasil, o mastitis subclínica, que es un gran problema que hay en la lechería. Podemos usarla en esos casos.
para bajar la cantidad de químicos, es una terapéutica que es accesible, podemos flexibilizar nuestro uso dependiendo de lo que se quiera hacer, podemos compatibilizarla con otras terapéuticas sin ningún problema. Está recomendada la homeopatía en la mayoría de las producciones orgánicas en muchas partes del mundo. Se recomienda la homeopatía como esa terapéutica porque no interfiere en ninguna calidad como animal orgánico. No tenemos periodos de carencia, podemos usarla como una medicina preventiva y la ventaja que se puede hacer con la homeopatía es que el animal se va a automedicar porque estamos dando la homeopatía en el agua de bebida y en la sal mineral. Siempre la homeopatía históricamente siempre fue una terapéutica individual, siempre se trató individuos, personas o animales, pero siempre fue de la persona. Siempre en la homeopatía se dijo que no existía enfermedades, existían enfermos, personas o animales individuales. Si ustedes van a Europa, siguen tratando en predios muy chicos animales individualmente. Una lechería chica tratan individualmente cada animal con un remedio diferente porque cada animal es específico en su constitución y en sus síntomas. La homeopatía dice que cada individuo es un universo. Eso nos limitaba a nosotros y a la terapéutica en general, siempre limitó en la historia, porque en nuestro caso no podemos tratar animales individualmente. Sí lo podemos hacer en pequeños animales, animales individuales, pero no en un medio colectivo. Hasta que llegó este colega, este señor brasilero, un veterinario de Brasil, que en el año 87 hizo un estudio muy importante de larga duración en una gran cantidad de animales, bovinos, y él lo que dijo es que ¿por qué no tomamos el rodeo, la población, como un individuo solo y por qué no lo tratamos como que fuera un animal solo? Ya que el animal está en el mismo lugar, está en el mismo predio, come lo mismo, está en el mismo ambiente, ¿por qué no tomamos la sintomatología de todos los animales en conjunto y lo tomamos como fuera un individuo? Y eso fue lo que hizo. En el 87 hizo ese trabajo, que fue un trabajo muy importante, donde tomó la sintomatología de todo un rodeo en el Brasil, en el sur del Brasil, y hizo un ensayo de larga duración con homeopatía por primera vez en el mundo en una cantidad de animales muy importante. El resultado fue muy bueno, muy superior a lo que él esperaba incluso. Él impregnó la homeopatía líquida en el carbonato de calcio que es necesario para hacer el mineral y ahí lo incorporó al mineral que los animales comían todos los días. El resultado fue excelente, lo motivó a este colega a seguir trabajando, a seguir produciendo homeopatía para distintas enfermedades, seguir trabajando y logró una gran cantidad de buenos resultados con esa terapéutica y se empezó a difundir más en el Brasil y hoy día la homeopatía en el Brasil está muy difundida. Lo que sí se tiene que hacer cuando se quiere tratar con homeopatía es tomar la sintomatología del rodeo y volcarla a nuestra materia médica, que vendría a ser nuestro diccionario de medicamentos homeopáticos, y ver cuál medicamento coincidiría mejor con los síntomas que esos animales están manifestando. Hay muchos laboratorios en Brasil trabajando con homeopatía. El doctor Real fue el precursor, fue el primero, pero después salieron muchos otros. Hoy día Brasil tiene más de 20 laboratorios para homeopatía veterinaria y homeopatizan miles de animales. Está muy difundido el tratamiento homeopático en el Brasil, es muy normal. El productor ya lo aceptó, lo usa y los buenos resultados fueron porque la homeopatía funcionó muy bien, si no esas empresas no podrían haber crecido como crecieron. Tienen un enorme, enorme espectro, han probado muchísimos tratamientos para un montón de patologías, enfermedades y demás, y les ha ido muy bien. Viendo eso, cuando nosotros volvimos a Cerro Largo en el 2020, después de hacer el posgrado, quería de alguna manera hacer la homeopatía, porque creo mucho en esta terapéutica, hacerla a nivel de campo, a nivel de productivo, de animales de producción,
me encontré con este problema, era el principal problema en esa época en animales, en todo el departamento, y había gente que tenía problemas serios para poder tratarla y demás. Estuve en contacto con varios productores, estuve en contacto con esa productora que es una productora de mente bastante abierta, que ya usaba el control con el hongo, que hace muchísimos años está peleando con la garrapata y no va a poder con la garrapata por la zona en la que está. El lugar donde está es un lugar endémico de hace 30 años de químicos, con resultados inciertos, con una zona muy problemática, rodeada de forestación y aguas abajo que le complican el trabajo. La productora fue abierta en intentar el tratamiento homeopático y eso fue lo que hicimos. Tuvimos que hacer un estudio importante de la bibliografía que había sobre el tema de la garrapata en el bovino, que no había demasiado estudiado. Había una treintena de trabajos publicados, pero con buenos resultados y resultados bien objetivos, tres o cuatro. Tuvimos que estudiar muy bien el predio, los animales, las características, estudiamos todo. Hicimos la repertorización, que es eso lo que se llama cuando tomamos los síntomas del predio, lo volcamos a nuestra materia médica, a ver cuál remedio es el ideal para que lo podamos aplicar en esas condiciones. Y la dosificación de la homeopatía, que es compleja porque tiene que ser continua, tiene que ser un estímulo continuo. Lo ideal es el agua de bebida o la sal mineral. Ahí en el estudio estudiamos muchísimos trabajos que había sobre todo de Brasil, de garrapate y otros problemas. Y bueno, tuvimos que elegir el producto. El producto que nos dio fue ese, el principal, que es silicia, que es un mineral, es el mineral sílice. También usamos el sulfur, que vendría a ser el azufre, en dosis homeopáticas, siempre en dosis homeopáticas, y el bioterápico, que vendría a ser la propia garrapata, que la mandamos a hacer homeopática a dos farmacias de acá de Montevideo. Eh, Repicamos la sustancia, tratamos de hacer el repique de la sustancia para poder impregnarla en el carbonato de calcio y que la productora la mezclara con su sal mineral que lo daba. La productora tuvo que hacer una adecuación de su producción, su nivel productivo, dándole a los animales la homeopatía en el agua y en la sal mineral. Ahí están los bebederos, ejemplos de bebederos, cualquier bebedero salero sirve, pero sí es importante que la homeopatía sea consumida continuamente. Siempre tiene que recibir ese estímulo. Mínimo de tiempo, pero si es continuo, mejor. Ese es uno de los predios que lo usó. Nosotros le producimos la homeopatía y ella la da en el agua y en la sal mineral. Ese es el carbonato de calcio que lo compramos y lo impregnamos con el producto homeopático de una farmacia de acá, en el carbonato y en el agua. Son esas tres maneras de darla, pero sí tiene que ser sí o sí, y hay un mínimo de dar la homeopatía para ver un mínimo de efecto en los animales de 10 días para una patología común o para ver un resultado. En el caso de la garrapata, más tiempo, continuo mejor. También esa es una opción, la sal blanca común, que es bastante barata para el productor que no da minerales, es una opción bastante económica. La sal solamente como vehículo. El tratamiento lo hicimos en el 2021, mayo de 2021, de las dos maneras en ese predio. Después se sumaron otros predios y hubo otro predio con una cantidad importante de animales que también lo hizo, pero era un predio con características distintas y un poco cerrado y no pudimos estar más arriba del ensayo por las dimensiones del predio y bueno, fue más complicado estar presentes en los resultados, sobre todo en ver el resultado. Pero sí se homeopotizaron al principio dos predios, este de la productora y otro predio muy grande de un empresario importante de allá de la zona. La bibliografía de Brasil nos decía que para que viéramos un resultado teníamos que esperar
de 6 a 8 meses, que teníamos que continuarlo y tener un poco de paciencia para ver el resultado, porque el animal tiene que inmunizarse de alguna manera, adquirir el producto y darle un tiempo para que él responda a ese estímulo que le estamos dando del tratamiento. Y tuvimos un buen resultado. A los 6 meses tuvimos una merma muy importante de la garrapata en ese predio y en los demás también. Nosotros tuvimos que estimamos la reducción de la garrapata con los productores que lo hicieron en un 50%, que parece un resultado magro, pero para hacer un predio tremendamente infestado, con un historial de 30 años de lucha contra la garrapata sin resultados, no es un mal resultado. Lo consideramos un buen resultado, un muy buen resultado. Los productores que lo hicieron quedaron muy contentos y muchos lo siguen haciendo. El dato coincide con datos de Brasil. En Brasil también los trabajos que publicaron la merma llegaron a un 50% de merma de la garrapata en el ganado. En el Uruguay, que se sepa, es el primer trabajo, el primer ensayo que se hace de homeopatía en bovinos. Esta es una garrapata del predio, que la sacamos de ahí del predio en cuestión. Se nota que era una garrapata que está afectada. En ese potrero donde se tomó esta garrapata de ese animal estaba solamente con homeopatía, no tenía ningún otro tipo de tratamiento, ni químico ni biológico, solo homeopatía, en el agua. Estas son otras fotos de otro predio, también se ve que la garrapata está afectada y esas son garrapatas que no se van a poder reproducir, se nota que están afectadas y se desprendieron fácil del animal. El animal, el remedio, por así decirlo, cuando nosotros repertorizamos para garrapata, nos dio el remedio que era el mismo para la mosca de cuerno, porque la sintomatología de la mosca y la garrapata es muy similar, pero la mosca merma mucho antes. Entonces el productor queda bastante contento de que la mosca merme en la población y muchos productores piden el producto homeopático para la mosca. Ese fue lo que se contaba de los dos establecimientos que más o menos arrancaron en las mismas fechas. El establecimiento Gaucho ese tenía una cantidad enorme de animales, un establecimiento muy grande, capaz más difícil de controlarlo, pero también hizo el tratamiento homeopático y nos comentó de los resultados que fueron positivos, aunque no los pudimos ver directamente. Después de ese ensayo, en la novena de Cerro Largo con esta productora, otros productores de la zona hicieron el mismo tratamiento homeopático, pero no todos los productores son igual de constantes, no todos lo usan todo el tiempo, los productores que lo usan continuo y son estrictos en el uso y que el animal tome el agua con el producto y la sal con el producto son menos, no todos son estrictos en eso. Más o menos 20 predios en los que hemos hecho homeopatía acá en el Uruguay para distintas cosas. Esos fueron otros ensayos que hicimos de otros problemas, otras patologías y demás que los productores nos iban pidiendo. Algunos pudimos verlo personalmente, ver el resultado positivo, otros no tuvimos comunicación, no tuvimos respuesta del productor y nos quedamos sin poder medir los resultados. La miopatía en el Uruguay ha crecido mucho, por lo menos muchos productores se tomaron, o sea, se arriesgaron a hacer el tratamiento, a ensayar el tratamiento, y muchos productores siguen haciendo hasta el día de hoy el tratamiento con homeopatía y lo valoran mucho y lo defienden mucho. Y en Uruguay tenemos farmacias buenas que nos preparan el remedio que nosotros le pidamos. Tenemos un muy buen punto de partida, por así decir. Es una idea para el futuro que podemos pedirla o de alguna manera mirar un poco para adelante de qué tan distinto es un animal homeopatizado con un animal normal, si podemos tener una certificación especial por tratarse de un animal que no tiene ningún químico, pero creemos que, que puede tener un valor agregado, un producto que sea natural.
Los animales con homeopatía responden muy bien, la aceptan muy bien de las dos maneras, tanto en el agua como en la sal mineral. Y la otra idea era tratar animales con resistencia, en caso de la garrapata. La idea que nos salió de los resultados que nosotros tuvimos es que la homeopatía funciona y funciona bien, pero no es una panacea, no es una magia. La merma que tenemos es una merma que es normal, es esperada para esa terapéutica que no tiene ningún tipo de contraindicación. Creemos que es una buena herramienta, una herramienta más para poder tratar este problema. Y esas son algunas de las conclusiones que sacamos, que se está usando, que muchos productores se animaron a usarlo. eh, y capaz no tantos como nos hubiera gustado, pero sí se animaron muchos productores a hacerlo. Está recomendado en muchos lugares y se usa en muchos países, en muchos lugares del mundo. Podemos usar la homeopatía en toda la etapa productiva de un animal, cría, recría, invernada. Todo el tiempo se están probando nuevos ensayos y nuevos productos y se trata de medir la respuesta que tienen en los animales. Podemos lograr muy buenos índices productivos sin aumentar los costos y obtendríamos un producto final de muy buena calidad. Gracias.